México es un país que tiene muchos sitios turísticos que ofrecer, ya sea museos, maravillas arquitectónicas y ciudades que impresionan a los extranjeros. Pero ¿qué pasa cuando las ciudades de este país reina la anarquía, la muerte y la corrupción? Por eso el día de hoy veremos las 5 ciudades más peligrosas en México. Número 5. Irapuato, ubicada en el estado de Guanajuato, ha experimentado una escalada significativa en la violencia en los últimos años, lo que la ha colocado en la lista de las ciudades más peligrosas de México. Esta situación se debe en gran parte a los conflictos entre grupos criminales rivales, especialmente los relacionados con el narcotráfico y el robo de combustible, conocido como huachicoleo. En los últimos años, Irapuato ha sido un campo de batalla entre el cártel de Santa Rosa de Lima, especializado en el robo de combustible, y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que busca expandir su control sobre Guanajuato. La lucha entre estos grupos por el control de las rutas de tráfico de drogas y combustible ha generado una gran cantidad de homicidios, secuestros y extorsiones, lo que ha contribuido a la creciente percepción de inseguridad. El robo de combustible ha sido un problema persistente en la región. Guanajuato es uno de los estados más afectados por el huachicoleo, y las disputas sobre este negocio ilícito han sido un factor importante en la violencia de la región. La creciente inseguridad ha tenido un impacto negativo en la economía de Irapuato. La extorsión a empresarios, la disminución de inversiones y el miedo entre la población han afectado el crecimiento económico, lo que, a su vez, alimenta más criminalidad al aumentar el desempleo y las oportunidades para el reclutamiento por parte de los grupos delictivos. La vida cotidiana se ha visto gravemente afectada por la violencia. Las familias viven con miedo, los estudiantes se ven obligados a tomar rutas más seguras para evitar zonas peligrosas, y muchos negocios han cerrado debido a la extorsión. El desplazamiento interno también ha aumentado, con personas huyendo de las zonas más peligrosas en busca de seguridad en otras partes de México. Número 4. Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, es una de las ciudades más grandes de la frontera norte de México. Conocida por su intensa actividad industrial, especialmente en el sector maquilador, Ciudad Juárez ha ganado notoriedad como uno de los epicentros de la violencia en México, con una tasa de homicidios que ha superado los 85 por cada 100.000 habitantes en algunos años. Ha sido un símbolo de la violencia en México desde hace más de una década. Aunque ha habido periodos de disminución, la violencia ha resurgido en años recientes debido a las luchas territoriales entre cárteles. La violencia en Ciudad Juárez se intensificó a partir de 2008, cuando la ciudad se convirtió en un campo de batalla entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. La intervención militar del gobierno mexicano exacerbó la situación, resultando en miles de muertes. La captura de Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez, y la guerra territorial que siguió entre los remanentes del cártel y sus rivales, son algunos de los eventos más significativos en la historia reciente de la ciudad. El gobierno mexicano ha desplegado miles de soldados en Ciudad Juárez en un intento por controlar la violencia. Estas intervenciones han tenido un éxito limitado y, en algunos casos, han agravado la situación al provocar más enfrentamientos. La corrupción en los niveles más altos del gobierno local ha sido un problema persistente, permitiendo que los cárteles influyan en las decisiones políticas y mantengan el control sobre la ciudad. Número 3. Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas, es una ciudad con una historia rica y una ubicación estratégica cerca de la frontera con Estados Unidos. A pesar de su potencial, la ciudad ha sido golpeada por una ola de violencia que la ha posicionado como una de las más peligrosas de México. Con una tasa de homicidios de 86 por cada 100.000 habitantes, Ciudad Victoria enfrenta graves desafíos de seguridad. La violencia en Ciudad Victoria se ha intensificado en la última década, particularmente a partir de la guerra contra el narcotráfico lanzada en 2006. La ciudad ha sido testigo de luchas violentas entre el Cártel del Golfo y los Zetas, dos de las organizaciones criminales más infames de México. Ciudad Victoria, como muchas otras regiones de México, enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad. Estos factores han creado un caldo de cultivo para el crimen organizado, donde las oportunidades económicas legítimas son limitadas. La corrupción y la falta de control gubernamental han permitido que el crimen organizado florezca en Ciudad Victoria.
La infiltración de los cárteles en las estructuras políticas y de seguridad ha debilitado las respuestas del gobierno. El gobierno federal ha desplegado fuerzas militares y de policía en Ciudad Victoria en varios intentos por recuperar el control. Estas intervenciones han tenido un éxito limitado, ya que los cárteles continúan operando con impunidad. Las autoridades locales han intentado implementar medidas de seguridad, como la creación de fuerzas policiales especializadas y la promoción de programas de prevención del delito. Sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes para detener la ola de violencia. Algunos programas dirigidos a jóvenes y comunidades vulnerables han buscado ofrecer alternativas al crimen, aunque han sido limitados en alcance y financiamiento. Número 2. Acapulco, ubicado en el estado de Guerrero, es un puerto histórico y uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México. Sin embargo, su fama se ha visto opacada por la creciente violencia, situándola entre las ciudades más peligrosas del país. Con una tasa de homicidios de 111 por cada 100.000 habitantes, Acapulco enfrenta serios problemas de seguridad. Sigue siendo una de las ciudades con mayor índice de homicidios en México, impulsado en gran parte por las luchas territoriales entre cárteles. La violencia en Acapulco ha escalado considerablemente desde los años 2000. El puerto, alguna vez conocido por su glamour y como el refugio de celebridades, comenzó a decaer con la llegada del narcotráfico y la lucha por el control del territorio entre diferentes grupos criminales. La guerra entre el cártel de los Beltrán Leiva y sus rivales ha sido un factor importante en la escalada de la violencia. La caída de importantes líderes de cárteles ha provocado un vacío de poder, desencadenando aún más violencia. Acapulco ha visto una declinación en su economía debido a la disminución del turismo y la creciente violencia. La pobreza en la región ha facilitado el reclutamiento por parte de los cárteles, especialmente entre los jóvenes sin oportunidades de empleo. Guerrero es conocido por su historia de conflictos políticos y movimientos sociales. La corrupción y la impunidad son problemas crónicos que han permitido a los grupos criminales operar libremente. La descomposición del tejido social en Acapulco es evidente. El desplazamiento forzado de familias, el cierre de negocios y la constante amenaza de violencia han debilitado a la comunidad. El cártel de los Beltrán Leiva ha tenido una fuerte presencia en Acapulco, aunque ha enfrentado la competencia de otros grupos como el Cártel Independiente de Acapulco, SIDA. La violencia entre estos grupos ha sido brutal, con ejecuciones y enfrentamientos armados frecuentes. El turismo, que alguna vez fue la columna vertebral de la economía de Acapulco, ha sufrido un golpe devastador. La percepción de inseguridad ha alejado a los turistas, lo que ha llevado a un declive económico significativo. Negocios cerrados, extorsiones y la falta de inversión han afectado gravemente la economía de Acapulco. Muchos empresarios han optado por cerrar o emigrar. Número 1. Tijuana es una ciudad fronteriza en el estado de Baja California, México, que colinda con San Diego, California. Es conocida por ser una de las ciudades más dinámicas y cosmopolitas de México, pero también por ser la más peligrosa del país. Con una tasa de homicidios de 138 por cada 100.000 habitantes, Tijuana se enfrenta a desafíos significativos en términos de seguridad y criminalidad. Ha sido clasificada como la ciudad más peligrosa del mundo, debido a su alta tasa de homicidios, que se atribuye principalmente a la violencia relacionada con el narcotráfico. La violencia en Tijuana no es un fenómeno nuevo, pero ha escalado significativamente en las últimas décadas. La proximidad de la ciudad a los Estados Unidos la ha convertido en un punto clave para el contrabando de drogas y personas. A lo largo de los años, el control de estas actividades ha sido motivo de conflicto entre los cárteles, lo que ha llevado a un aumento constante de la violencia. Tijuana tiene una economía mixta, donde la manufactura y el turismo juegan un papel importante. Sin embargo, la desigualdad económica es pronunciada y muchas personas en la ciudad viven en condiciones de pobreza, lo que facilita el reclutamiento por parte de organizaciones criminales. La corrupción es un problema endémico en Tijuana, afectando tanto a las fuerzas del orden como a los funcionarios gubernamentales. Esto ha permitido que los cárteles operen con relativa impunidad. La falta de oportunidades educativas y de empleo ha dejado a muchos jóvenes vulnerables a ser captados por el crimen organizado.
El Cártel de Sinaloa y el Cártel de Tijuana han sido las principales organizaciones criminales operando en la ciudad. El Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, también ha intentado establecerse en la región, lo que ha provocado violentos enfrentamientos. Los enfrentamientos entre cárteles y con las fuerzas del orden son comunes. La violencia incluye asesinatos, secuestros y extorsiones que afectan tanto a miembros de cárteles como a civiles inocentes. Tijuana es un punto clave para el contrabando de drogas hacia los Estados Unidos, particularmente de metanfetaminas y fentanilo. Esto ha convertido a la ciudad en un campo de batalla por el control de estas rutas. Viendo estas ciudades podemos ver que la principal problemática es la corrupción y tener la vista en otro lado. Recuerden darle like, suscribirse y compartir. Sigan al miniaturero oficial del canal, link en la descripción. Buenas noches.